Oposiciones a la Guardia Civil. Tema 7 del Tribunal Constitucional y de la Reforma Constitucional. Parte 1. Ciencias jurídicas. El Tribunal Constitucional es la institución que garantiza el Estado de Derecho constitucional, configurándose como un tribunal especial independiente ajeno tanto al poder parlamentario como al judicial. Está regulado en el título 9 de la Constitución, artículos 159 a 165, y en su Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, denominada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Dicha ley ha sufrido importantes modificaciones, siendo las más recientes las leyes orgánicas 12/2015 de 22 de septiembre y 15/2015 de 16 de octubre. Es además el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos como ya hemos señalado, y está sometido solo a la Constitución y a la mencionada ley orgánica. Por otra parte, señalar que es único en su orden y se extiende en su jurisdicción a todo el territorio nacional. Tal y como recoge el artículo 159 de la Constitución, se compone de 12 miembros, nombrados todos por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado por idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Por otro lado, la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. Además, sus miembros tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Destacar además que los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. El Tribunal Constitucional se organiza en pleno, salas y secciones, siendo su presidente nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. Además, el presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del tribunal, convoca y preside el tribunal en pleno y convoca las salas, además de adoptar las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones. Se encarga de comunicar a las cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial en cada caso las vacantes, nombrar a los letrados, convocar los concursos para cubrir plazas de funcionarios y los puestos del personal laboral, así como ejercer las potestades administrativas sobre el personal del tribunal. Por su parte, el Pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente, y a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igualdad en la antigüedad, el de mayor edad. Además, tal y como señala el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este consta de 2 salas y cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. El presidente del tribunal lo es también de la sala primera, que presidirá en su defecto el magistrado más antiguo, y en caso de igual antigüedad el de mayor edad. Por su parte, el vicepresidente del tribunal presidirá en la sala segunda, y en su defecto el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad el de mayor edad. Por último, cabe destacar la labor de las secciones, que se encargan del despacho ordinario y la decisión o propuesta según proceda sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales. Por una mera cuestión de tiempo no abordamos aquí el estudio de cada una de sus funciones, pero es conveniente tener en cuenta que son de vital importancia conocer tanto las funciones del presidente, el pleno, las salas y las secciones. En lo que a la legitimación se refiere, para interponer el recurso de inconstitucionalidad estarán legitimados el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. En el caso del presidente del Gobierno y los órganos colegiados de las comunidades autónomas, tal y como señala el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en aras a que lleguen a un acuerdo respecto a sus discrepancias en torno a la norma a impugnar en el seno de una comisión bilateral de cooperación, se ampliará el plazo para interponer el recurso de 3 meses a 9 meses.
Por otro lado, para interponer el recurso de amparo estarán legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. En el caso de conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o entre comunidades autónomas entre sí, deberemos distinguir entre los conflictos positivos y los negativos. Se trata de conflictos positivos de competencia en los que se producen cuando una de las partes, ya sea el Gobierno o la comunidad autónoma, considera que una disposición o una resolución emanada de la otra parte no respeta su competencia para conocer el asunto. Esa competencia está recogida en la Constitución o en los estatutos de autonomía, así como en las leyes, y requerirá a la otra parte para que derogue la disposición o resolución correspondiente o para que anule el acto en cuestión. Podrán interponer el recurso el Gobierno o los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, tal y como recogen los artículos 60 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por su parte, se dan conflictos negativos de competencia cuando un órgano de la Administración declina su competencia para resolver la pretensión que le formula una persona física o jurídica por entender que la competencia corresponde a la comunidad autónoma. En este caso, podrán interponer el recurso el Gobierno, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o las personas físicas o jurídicas interesadas, tal y como recogen los artículos 68 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En caso de conflictos entre órganos constitucionales del Estado, podrán interponer recurso el Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, los conflictos en defensa de la autonomía local, tal y como dispone el artículo 75 ter de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, están legitimados para plantear dichos conflictos el municipio o provincia que sea destinatario único de la ley, un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley y que además represente como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente, o un número de provincias que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley y representen al menos la mitad de la población oficial. En lo que a la cuestión de inconstitucionalidad se refiere, el artículo 163 de la Constitución señala que cuando un órgano judicial considere de oficio o a instancia de parte en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. En lo que a las sentencias del Tribunal Constitucional se refiere, el artículo 164 señala que dichas sentencias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere y que tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación. No cabe recurso alguno contra ellas y las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley, así como todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos sobre todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Esto quiere decir que en la medida en que dicha sentencia no afecte a la norma general y solamente afecte a una parte, esa generalidad seguirá aplicándose como se venía aplicando la norma en cuestión. El segundo bloque del tema corresponde a la reforma del Tribunal Constitucional. Esta viene regulada en el título 10 de la Constitución, en los artículos 166 a 169, y junto a ellos habrá que tener presente lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Reglamento del Congreso y 152 a 159 del Reglamento del Senado. Tal y como dispone, por tanto, el artículo 166 de la Constitución, la iniciativa de reforma constitucional le corresponderá al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. En cuanto al procedimiento, veremos que hay un procedimiento general regulado en el artículo 167 de la Constitución y un procedimiento agravado regulado en el 168 de la Constitución. Conviene destacar que las dos únicas reformas que ha sufrido la Constitución se han llevado a cabo a través del procedimiento general. Por su parte, no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempos de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitios regulados en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio.
En cuanto al procedimiento general de reforma constitucional, se encuentra regulado en el artículo 167 de la Constitución, que dispone que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, y siempre que el texto hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobarla. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, y si así lo solicitan dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras será sometida a referéndum para su ratificación. Tal y como señalábamos anteriormente, solamente se han llevado a cabo 2 únicas reformas constitucionales en España: las relativas al artículo 13.2 de la Constitución, el 27 de agosto de 1992, y la del artículo 135, el 27 de septiembre de 2011, ambas mediante el procedimiento general de reforma. El artículo 13.2 reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo a los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales, condicionado siempre al principio de reciprocidad. Por su parte, el artículo 135 de la Constitución, a fin de garantizar que la consecución del principio de estabilidad presupuestaria vinculara a todas las administraciones públicas, tiene el objetivo de garantizar la sostenibilidad de nuestro país, reforzando así el compromiso adquirido con la Unión Europea. El procedimiento agravado de reforma, reconocido en el artículo 168 de la Constitución, se aplicará cuando se pretenda llevar a cabo una revisión total de la Constitución o una parcial, pero que afecte al título preliminar, al capítulo 2, a la sección primera del título 1 o al título 2. En este caso, la aprobación de dicho procedimiento de reforma se hará por mayoría de 2/3 de cada Cámara y conllevará la inmediata disolución de las Cortes. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y estudiar de nuevo el texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.